Buenas tardes, hermanos. Nuevamente aquí con ustedes el hermano Javier Santillán Pérez. Quisiera compartir con ustedes algunos pasajes de la Escritura y que con ellos, pues nuestra vida pudiera levantarse espiritualmente más de lo que ahorita está levantada. Sabemos que por la situación de la epidemia, mucha gente, no toda naturalmente, está teniendo depresión, miedo, estrés, pero nosotros los cristianos confiamos en la palabra de Dios, en su poder para levantarnos, para darnos fuerza, para darnos ánimo. Dice la Escritura, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Hermanos, lo que quiero compartir en esta tarde es la importancia de atender la dirección del Espíritu Santo para realizar todo tipo de actividades. Nuestra vida misma depende, nuestra vida cristiana depende de la influencia que nosotros le dejamos al Espíritu Santo que actúe en nuestra vida. Dice Romanos 7, capítulo 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el antiguo Israel, los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, el pueblo tenía que esforzarse en guardar esos mandamientos, pero usando su propia fuerza, su propia voluntad. Pero ahora la iglesia, dice la Escritura que estamos sirviendo bajo un nuevo régimen, el régimen del Espíritu, y no bajo el régimen de la letra. También dice la Escritura en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De manera, hermanos, que la Escritura nos dice muchísimas veces que nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. De esta manera, pues podemos agradar a Dios. Si nosotros nada más nos dejamos llevar por pensamientos humanos, por reglas y mandamientos de hombres, pues entonces no estamos agradando a Dios. Es muy importante entonces ponernos en oración y pedirle a Dios que sea Él a través de su Espíritu quien nos mueva a hacer diferentes actividades, las actividades diarias de nuestra vida. Quiero ilustrar esto con un pasaje. Este pasaje lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos del 25 al 30. Lucas, capítulo 2, versos del 25 al 30. Quisiera que leyéramos estos pasajes, que todos los que tengan su Biblia, que la abran en este sitio, o que los anoten para leerlos con calma ustedes por su cuenta propia. Dice así este capítulo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Meditemos en estos pasajes que acabamos de leer. Dice la Escritura que llevaron al Señor Jesús para el rito de la circuncisión al templo, y dice que ahí estaba Simeón. Y Simeón había venido movido por el Espíritu Santo al templo, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. De manera, hermanos, que si Simeón no hubiera atendido al Espíritu Santo, pues no hubiera tenido la oportunidad de ver en sus brazos al Señor Jesús y hacer esta oración que hemos estado leyendo. Cuán importante entonces es que
nos dejemos guiar o mover por el Espíritu Santo. De otra manera, estaríamos solamente viviendo de una manera, la Escritura le llama de una manera carnal, guiados por nuestros deseos, sentimientos y pasiones carnales. Pero la Escritura dice que andemos en el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en oración, nosotros le pedimos a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos recomienda que nosotros no nos embriaguemos con el vino, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Otra cosa importante, el Espíritu Santo es el que nos revela las cosas de Dios. En este caso, el Espíritu Santo le reveló a Simeón que él no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor. Y tuvo la oportunidad entonces Simeón de tener en sus brazos al Señor Jesús cuando era un bebé de 8 días. Hermanos, es importante entonces que para cualquier actividad que nosotros queramos hacer, nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, no solamente para predicar, o no solamente para ir a la iglesia o al templo, no, es todo el tiempo. Es decir, en términos prácticos, usted en su casa podría perder, por ejemplo, las llaves o un documento y entonces usted no sabe dónde encontrarlo, pero le puede pedir la guianza, pedirle a Dios la guianza de su espíritu. Y entonces ese espíritu le indicará en su mente en dónde debe encontrar esa llave, ese documento o esa moneda que usted ha perdido. De manera que, hermanos, que es necesario que cuando nos levantemos en las mañanas, nosotros pongamos en las manos de Dios toda nuestra actividad y toda nuestra vida. Estoy seguro que cuando hacemos esto, ese día es un día muy productivo. Cuando no lo hacemos, pues va a resultar que hasta andamos enojados, andamos tristes, andamos preocupados y entonces no atendemos la voz del Espíritu Santo. Dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Quizás la pregunta que se nos ocurre es, ¿qué cuando yo me entregué a Cristo no me llenó el Espíritu Santo? La Escritura nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo cuando hemos creído en el Evangelio. Pero al pasar el tiempo, a lo largo de nuestros días, posiblemente, también la Escritura dice que posiblemente hayamos contristado al Espíritu Santo. ¿Eso qué significa? Significa que en algún rincón de nuestra vida se quedó el Espíritu Santo sin estar activo. Y para poderlo activar, aunque tenemos ese Espíritu Santo, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a entender y a ser guiados por el Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo para poder andar en ese día gozosos, contentos, triunfantes, victoriosos en la vida cristiana. Hermanos, este es el pensamiento que quise compartir con ustedes y quisiera que hiciéramos una oración pidiéndole al Señor que nos dé la energía, las fuerzas, la dirección para atender la voz del Espíritu Santo por medio de la cual se vive la vida cristiana. Amén. Oremos entonces. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te estoy rogando que a mí y a todos mis hermanos que escuchan este mensaje, tú, Señor, nos guíes con tu Espíritu Santo, que nos des, Señor, el poder que nos trae el Espíritu Santo, que nos llenes de ese Espíritu para poder vivir la vida victoriosa que tú quieres para cada uno de nosotros. Te ruego la bendición sobre cada uno de los que escuchan este mensaje y que, Padre, tu Espíritu todos los días nos levante con ese deseo de buscarte, de alabarte, de entonar alabanzas, de orar, de leer tu palabra, de entonar cánticos espirituales, como dice tu palabra, y que podamos compartirlo con todos los hermanos de la iglesia. Te damos gracias porque hasta aquí estás con nosotros.
Te damos gracias en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.